Agradecer que me hayan invitado a este evento. Lamento mucho que no se haya podido hacer en condiciones normales. Yo creo que estos webinars y cosas varias que se están organizando estos últimos meses, pues es una forma valiosa y válida pues para compensar lo que no podemos hacer de otro modo, aunque es evidente que no es lo mismo y por lo tanto pues lamento mucho no haber podido estar hoy en Donosti y haber tenido este contacto directo que es necesario para que fluya adecuadamente el diálogo. De todas formas, I will do my best, voy a hacer lo posible para contribuir a este diálogo con todos aquellos que probablemente me están viendo y escuchando. Bien, el tema que me han asignado es el de la justicia transicional. Ante todo, se plantea la duda de qué es esto de la justicia transicional. Eh, y por lo tanto, se abren una serie de preguntas. La primera es si se trata de una oferta más en el mercado de las concepciones alternativas de la justicia. Ya sabemos que hay conceptos como la justicia restaurativa, la justicia reconstructiva, la justicia terapéutica, procedimental, etcétera, que han ido proliferando durante unos años, ¿no? De un tiempo a esta parte, a partir de lo que se ha calificado como crisis de la justicia, ¿no? En este caso, la justicia transicional como concepto responde más que a la crisis, a la imposibilidad de la justicia. Esta sería quizás una primera diferencia respecto a estos otros conceptos, ¿no? Pero bueno, no está claro que en realidad sea un concepto de justicia en el sentido que lo son los otros ejemplos que he puesto. Por ejemplo, ha habido una crítica que no es una teoría de la justicia, García Amado en España, ¿no? La filosofía del derecho pues, ha dicho con razón que la justicia transicional no es una teoría de la justicia, ¿no? Por otra parte, cabe pensar si es una temática, simplemente, o sea, un ámbito en el que confluyen pues, estudios históricos, de derecho comparado, sociológicos, politológicos. Desde estas disciplinas pues, se han rendido pues, contribuciones interesantes, ¿no? A esta temática, podríamos decir, ¿no? O si se trata más bien de una problemática, o sea, un conjunto de problemas que se producen en determinados contextos calificados como de transición, respecto a los cuales pues caben reflexiones, aportaciones, ideas, propuestas, principios de justicia, investigación, etcétera. O se puede también pensar en la justicia transicional como un conjunto de mecanismos, un conjunto de prácticas, y ahí están las comisiones de la verdad, que sería la práctica pues, que más directamente y de modo más claro conectaría con esa idea de justicia transicional y por tanto las diversas experiencias que se han hecho en el mundo de comisiones de la verdad y la reconciliación, son conceptos parecidos, ¿no? O, por ejemplo, si nos referimos al caso de Colombia, del que luego voy a hablar brevemente, pues ahí vemos que en la actualidad pues hay un auténtico laboratorio de experimentos de justicia transicional, la ley de justicia de paz, la jurisdicción especial para la paz, o sea, mecanismos más allá de las comisiones de la verdad que pueden calificarse como propios del concepto de justicia transicional. O también podemos pensar si la justicia transicional es un corpus de principios jurídicos o morales o incluso un espíritu. Fíjense cuántas cosas distintas he dicho. La conclusión es, por lo tanto, que no sabemos qué es la justicia transicional. Y de ahí pues, la crítica que se ha hecho a la falta de teorización respecto a este concepto y a la inaferrabilidad o a la difuminación de las fronteras de este concepto, ¿no? Pero es cierto que hay una proliferación de estudios, hay un evidente interés, hay incluso instituciones dedicadas a la justicia transicional, y por lo tanto pues es pertinente que en un curso que trata de la macrovictimización, de la victimología, pues haya lugar para una reflexión en torno a este concepto. ¿Cuáles son los presupuestos para hablar de justicia transicional? O sea, ¿cuáles serían los elementos comunes que encontramos sin casi discusión
cuando se trata de reflexionar sobre una experiencia, sobre una problemática, sobre unas propuestas, soluciones en términos de justicia transicional. Hay sobre todo tres elementos claros. Uno es la existencia de un legado de abusos. Normalmente se habla de violaciones masivas de derechos humanos. Ahí conectamos con esa idea de macrovictimización o de victimización masiva, o sea, victimización a gran escala, que se ha producido en un determinado ámbito geográfico durante un determinado tiempo y, por lo tanto, con una dimensión social. O sea, no son simplemente pues, un número elevado de victimizaciones individuales, sino que hay un fenómeno colectivo que afecta, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto y que de alguna forma supone un desafío para las instituciones y para el Estado. El segundo presupuesto es un contexto que podamos calificar como de transición. ¿Transición de qué? Pues transición desde un régimen autoritario o desde una situación de conflicto. Normalmente son las dos variantes, que pueden confluir las dos, pero normalmente pues es más o una cosa o otra. O sea, se ha terminado una etapa caracterizada por un régimen autoritario y viene un régimen democrático que se encuentra delante pues este legado de victimización masiva al que pues se le pide que dé algún tipo de respuesta. O una situación de conflicto que ha producido una victimización a gran escala también, ya sea de modo asimétrico o no, ¿no? O sea, victimización producida por una parte del conflicto o por diversos actores del conflicto, lo cual entonces plantea ahí pues, situaciones distintas respecto a las cuales pues, los modelos a pensar pues, pueden ser distintos, ¿no? Y en tercer lugar, el que yo diría tercer presupuesto, es la existencia de una deuda pendiente con la justicia, en estos términos amplios, por lo tanto, una demanda insatisfecha de justicia. No fue posible hacer justicia en un determinado momento por razones fácticas, y no es posible hacerlo ahora por razones fácticas o jurídicas. Fácticas normalmente pues por la misma magnitud de la victimización, que hace pues, a veces imposible que la justicia ordinaria y concretamente la justicia penal pues, pueda lidiar con un número tan grande de hechos. Y, por otra parte, las razones jurídicas tienen que ver sobre todo con las leyes de prescripción. Pueden ser también otras razones, pues que no había un tipo delictivo aplicable en su momento, pero sobre todo tiene que ver con las leyes de prescripción que impiden pues, que se pueda acudir a la justicia penal, los principios del derecho penal que impiden una aplicación retroactiva de las modificaciones que pueden haberse hecho en las leyes de prescripción, etc. Este sería el escenario configurado por estos tres presupuestos que nos permite hablar de justicia transicional, ¿no? Me voy a referir al concepto de abuso de poder, ya que ha salido antes. No necesariamente tiene que haber un abuso de poder. Este es un tema complejo. Hay muchas formas de victimización atribuibles a la idea de abuso de poder, no solo formas de macrovictimización, por ejemplo, el abuso sexual es esencialmente un abuso de poder. Otras serían las agresiones violentas en determinados contextos, pero, por ejemplo, el abuso sexual infantil es esencialmente un abuso de poder y no es una macrovictimización en principio, salvo en determinados contextos. En cambio, puede haber supuestos de macrovictimización que vamos a examinar aquí bajo la perspectiva de la justicia transicional, que no necesariamente tengan que ser manifestaciones del abuso de poder. Se hablaba antes del terrorismo, por ejemplo. El terrorismo pues, puede ser una respuesta de quien no tiene el poder frente a quien lo tiene, ¿no? De la misma forma que alguien que pues, está sometido a una situación de tiranía doméstica, pues un día, este clásico que se ha estudiado, ¿no? En otros contextos, ¿no? Pues mata al padre. Eso no es un abuso de poder, es más bien lo contrario, es la respuesta vengativa, defensiva, habría que ver cada caso, ¿no? Ante el abuso de poder, ¿no? Por tanto, no hay que vincular estrictamente
la macrovictimización y, por lo tanto, esa idea de legado de victimización masiva con la idea de abuso de poder. Puede estar ahí, pero no necesariamente. El concepto de abuso de poder está pendiente de mayor desarrollo teórico, porque, cierto, en esa declaración de principios de justicia de las víctimas de las Naciones Unidas del año 85, quedó ahí como un capítulo que ha quedado poco desarrollado. Bien. La justicia transicional aparece bajo estos tres presupuestos y como reacción frente a dos situaciones que se quieren superar. Por una parte, la impunidad. O sea, aparece la justicia transicional como reivindicación ante una situación de impunidad y para evitar la impunidad. Pero también el concepto de justicia transicional tiene sentido cuando se formulan determinados principios que se adscriben a ese concepto, precisamente como respuesta o como prevención ante la exacerbación represiva. Voy a explicar un poco a qué me refiero. A lo largo de la historia, si estudiamos, pues hacemos un repaso muy rápido de lo que podrían ser distintos ejemplos de transiciones, de regímenes políticos o de situaciones después de conflictos, pues podemos ver manifestaciones de las dos cosas. Por una parte, pues situaciones de impunidad. Las amnistías tienen una larga tradición, ya vienen de la antigua Grecia, la paz de Westfalia. Bueno, el caso de España es un caso paradigmático de una ley de amnistía que se dicta después del franquismo, que supone pues un acuerdo, hecho en determinadas circunstancias, pues para no mirar hacia el pasado. Eso es un modelo de transición, es un modelo que en su momento, incluso en el caso español, pues se llegó a considerar por algunos que era un modelo, que era algo pues modélico, ¿no? Que podía ser propuesto como el deber ser de una transición pacífica y armoniosa, pero que en la actualidad, pues precisamente el desarrollo de una serie de principios en línea de este espíritu de la justicia transicional, pues dejan un poco pues como algo a superar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sería una manifestación de la impunidad, ¿no? Y hay pues toda una lucha contra la impunidad, Ahí pueden recordar pues todo lo que viene de las madres de la Plaza de Mayo en los años 80 en Argentina, entre otros ejemplos, porque en los años 80 del siglo pasado fue cuando empezó en muchos países pues esta tendencia, hacia la evitación de la impunidad como lucha y concretamente la introducción de un concepto que luego ha sido clave en la justicia transicional, que es el concepto de verdad, ¿no? El derecho a la verdad. Bueno. Y por otra parte, la exacerbación punitiva, porque existen también ejemplos a lo largo de la historia en que las situaciones de transición se caracterizaron precisamente por respuestas vengativas de los nuevos mandatarios frente a los representantes del antiguo régimen. Ejemplo claro y reciente sería el de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países europeos pues, hubo aplicación de leyes represivas en las que se derogaron principios básicos de justicia, como por ejemplo, que me refería antes, la prohibición de la retroactividad de leyes penales, para hacer justicia o venganza frente a aquellos pues, que habían colaborado con los invasores nazis. Y esto pues, pasó en Francia y pasó en muchos otros países europeos. Sería un ejemplo, por lo tanto, de aquello que la justicia transicional también quisiera evitar, ¿no? como concepto, ¿no? Como haz de principios jurídicos, la exacerbación punitiva. O sea, el abuso, en este caso, del poder frente a quien, de quien tiene el poder ahora, frente a quien lo tenía antes, ¿no? Bien, en la actualidad, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué hoy hablamos de justicia transicional? ¿Por qué hoy hablamos de la necesidad de reaccionar frente a esas, digamos, patologías de otras transiciones, ¿no? Pues porque han aparecido las víctimas como protagonistas, en el año 85, lo decía, se produce en el seno de las Naciones Unidas la Declaración de Principios de Justicia de las Víctimas, y ha aparecido también pues, una preocupación por mirar a la historia. Eso pues, que se ha comentado mucho y que daría lugar a mayores comentarios. También el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios jurídicos de la justicia transicional? Pues se resumen en esa tríada muy citada de los derechos a la verdad, la justicia
justicia y en la reparación, que por cierto, pues eso ha tenido manifestación en algunos instrumentos internacionales, entre los cuales, pues, por ejemplo, les citaría los principios básicos y directrices sobre el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, vaya que título tan largo, resolución de 16 de diciembre del 2005, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se establecieron una serie de derechos de las víctimas, restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, reparación colectiva. Bien, eso es una norma de soft law, hay que precisarlo, pero bien, es un poco un indicador de cuál ha sido esta evolución hacia la adopción de estos principios que entroncan con la idea de justicia transicional. Pero además el concepto se ha extendido más allá de su contexto inicial, esa idea de transición que antes he centrado en superación de un régimen autocrático o posconflicto. Y así, por ejemplo, pues se ha utilizado el concepto de justicia transicional para estudiar las prácticas llevadas a cabo en Canadá como respuesta a los abusos institucionales históricos contra población indígena en las escuelas especiales que existieron en ese país, ¿no? En ciertas zonas de ese país. Bien, pues determinados remedios que se han adoptado para compensar esas situaciones y para un poco pues, utilizar mecanismos de memoria histórica y de reparación moral frente a esas situaciones, pues han sido examinados como ejemplos de justicia transicional. No habría ahí una transición en los términos que lo hemos dicho antes, pero sí una transición en términos más amplios, ¿no? De evolución social, ¿no? O sea, de cambio de valores, cambio de situación hacia un momento en el cual pues, queremos ser más estrictos a la hora de juzgar hechos del pasado que lo habíamos sido un tiempo antes. O, por ejemplo, en los abusos sexuales en la Iglesia Católica también se ha propuesto la idea de relacionar algunas prácticas o algunas respuestas ante estos delitos con la idea de justicia transicional. A partir de ahí tiene sentido un concepto que he desarrollado, que es el de la justicia transicional restaurativa. Porque, claro, el concepto de justicia transicional es tan versátil, tan amplio, tan indefinido, que sirve tanto para hablar de mecanismos de justicia penal como para hablar de otra clase de prácticas específicas. Y algunas de estas prácticas específicas pueden entroncar con el concepto de justicia restaurativa y por eso es pertinente formular esa idea de justicia transicional restaurativa, a modo de síntesis de los principios de la justicia restaurativa y el contexto propio de la justicia transicional, en que, por lo tanto, se introduzca en esos principios de la justicia transicional también no solo estas ideas de verdad, justicia y reparación, que son claramente restaurativas, sino algunas más específicas, ¿no? Como por ejemplo, pues la idea de diálogo, ¿no? La participación de las víctimas, la participación de la comunidad, ahí donde, por ejemplo, no pueda ser posible la participación de los autores, si es que eso no es posible, porque han pasado muchos años, porque están muertos, por lo que sea, ¿no? Y la idea de responsabilización. Solo dice que nos resta un minuto, Diego, para que también puedas controlar. Responsabilización, que ahí, por ejemplo, podemos ver el sentido que tiene plantearla en un contexto de justicia transicional, porque en las situaciones que se abordan bajo esa idea de justicia transicional, es interesante también tener en cuenta no solo la necesidad de que asuman una responsabilidad de los autores, que a veces incluso quizás ya no están ahí para asumirla, sino que asuman responsabilidad pues otros que han facilitado el hecho, que han silenciado, que han callado, que han encubierto. Por lo tanto, que también de alguna forma, no en el contexto de la justicia penal, que la justicia penal pues, para decir estos son los malos, los culpables, y para eso pues tienen que cumplirse con una serie de requisitos y a esos vamos a castigar gravemente y muy duramente, pero respecto al resto pues ahí no ha pasado nada, ¿no? La justicia transicional es que sea una oportunidad pues para pensar también qué responsabilización, mecanismos de responsabilización cabe establecer respecto a otras personas, ¿no? En vistas a prevenir situaciones parecidas en el futuro.
Termino porque creo que me falta poco, ¿no? No sé si me van a cortar. En realidad, hemos agotado ya el tiempo, José María. Si puedes ¿Hemos ir agotado, por lo terminando, tanto, te acabo ya agradecemos. o tengo un minuto? Un minuto, sí. Bien, gracias. Pues bien, sí, les invito solo a pensar en 4 ejemplos que había puesto para concretar finalmente estas aportaciones breves, ¿no? Es primero el caso de Colombia, que como les he dicho es quizás el espacio más interesante en la actualidad como laboratorio de experimentos de justicia transicional. Por otra parte, el caso español, ¿no? Con la Ley de Memoria Histórica del año 2007 y sus limitaciones como ejemplo de justicia transicional tardía, con reparación parcial y con muchos déficits, ¿no? Se han criticado a veces la imposibilidad de la justicia penal y las limitaciones de otras, de otras leyes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de las fosas, de los desaparecidos, etcétera, ¿no? Los supuestos de victimización infantil institucional, en España también, como en otros países, que se han adoptado comisiones de investigación para hacer frente pues, a las demandas que se planteaban respecto a lo que habían sido los problemas de los internados de niños, por ejemplo, ¿no? En España con la particularidad del problema de los bebés robados, ¿no? Donde ha habido alguna sentencia interesante a comentar, ¿no? O los abusos sexuales en instituciones religiosas. Ahí también existen experiencias de prácticas que cabe calificar como de justicia transicional restaurativa en algunos países y que pueden tener sentido, sobre todo en aquellos casos en los que nos hallamos ante delitos prescritos, pero ante una demanda de justicia latente por parte de las víctimas. Y un último ejemplo, el caso de El Salvador, que lo he querido traer a colación aquí por 2 razones. Una, porque precisamente se está haciendo ahora el juicio en la Audiencia Nacional, ¿no? Por los hechos de los asesinatos en la Buca, y el hecho, pues, y por otra parte, por su conexión con el País Vasco, pues estuvo ahí pues ella Curía, entre otras víctimas de esa masacre en la Universidad Centroamericana, que es, entiendo, también un buen ejemplo de justicia transicional, en la medida que ahora se están juzgando otra vez esos hechos y se están planteando debates como, por ejemplo, el argumento de la cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Por las condiciones en que se produjo el primer juicio, y que ahora pues van a ser precisamente pues, argumentos como este pues examinados en este proceso que está actualmente en marcha en la Audiencia Nacional. Bien, yo no sé si hay algún turno de debate aquí o no, pero en cualquier caso apunto estos últimos ejemplos porque si no en un debate, sino de algún modo pues alguien está interesado en estudiar sobre ellos y quiere saber mi opinión o que le pueda dar algún poco más de información o opinión al respecto, pues puedo hacerlo con mucho gusto. Gracias por la invitación una vez más. Espero que sigan teniendo un buen curso y buenas tardes a todos.